Top 20. Mejores jugadores de ajedrez de la historia. Parte 2, número 10. El Tigre de Madrás. Viswanathan. Anand, nacido en 1969 en la India, fue campeón mundial de 2007 a 2013 y es pionero del ajedrez en su país. Es conocido como el Tigre de Madrás y fue el primer campeón mundial indio, inspirando a toda una generación. Número 9. El filósofo del ajedrez. El alemán Emanuel Lasker, nacido en 1868, ostentó el título mundial durante 27 años, el reinado más largo de la historia. Fue amigo personal de Albert Einstein y publicó trabajos sobre teoría de juegos y lógica matemática. Número 8. El patriarca. Mikhail Botvinnik, nacido en 1911, fue campeón mundial en varias ocasiones y es considerado el padre de la escuela soviética de ajedrez. Además de ajedrecista, era ingeniero eléctrico y trabajó en proyectos de inteligencia artificial. Entrenó a futuras leyendas como Karpov, Kasparov y Kramnik. Número 7. El León de San Petersburgo. Alexander Alekhine, nacido en 1892 en Rusia, fue campeón mundial en 2 periodos y es recordado por su creatividad táctica. Hablaba 6 idiomas y fue el único campeón mundial que falleció ostentando el título. Número 6. La máquina del ajedrez. El cubano José Raúl Capablanca, nacido en 1888, fue campeón mundial de 1921 a 1927 y es famoso por su talento natural y su maestría en los finales. Aprendió a jugar ajedrez observando a su padre a los 4 años y a lo largo de su carrera solo perdió 34 partidas oficiales. Número 5. Big Vlad. Vladimir Kramnik, nacido en 1975, es célebre por derrotar a Kasparov en el año 2000 y por sus contribuciones teóricas al ajedrez. Ganó el título mundial sin perder una sola partida en el match y a pesar de sufrir artritis reumatoide, logró mantenerse en la élite durante años. Número 4. El maestro de la precisión. Anatoly Karpov, nacido en 1951 en Rusia, fue campeón mundial tras la retirada de Fischer y dominó la escena internacional durante los años 70 y 80. Karpov jugó contra su gran rival, Kasparov. Fueron 5 matches por el título mundial entre 1984 y 1990. Siendo una época del ajedrez como ninguna otra, sus encuentros eran ataque, precisión y arrogancia, siempre que alguno lograba imponerse en el tablero. El odio entre los jugadores se podía sentir en cada escenario. Cada uno representaba 2 caras distintas de la Rusia de esa época. Su talento quedó demostrado en el tablero. Sin duda, un jugador que siempre dio lo mejor de sí en cada jugada. Número 3. El genio de Brooklyn. Bobby Fischer, nacido en 1943 en Estados Unidos, aprendió a jugar ajedrez solo, leyendo instrucciones a los 6 años. Se sabe que él tenía un síndrome que le hacía obsesionarse con un tema. Afortunadamente para la historia, fue el ajedrez. Por decisión propia y apoyado por su madre, abandonó sus estudios académicos y se dedicó al 100% en el ajedrez. Revolucionó este juego con su genialidad. Ganó el campeonato nacional de su país por primera vez a los 14 años de edad en la categoría abierta. En la edición de 1963 fue supremo. En esa edición ganó 11 puntos de 11 posibles. Ese campeonato nacional lo ganó 8 veces. Años después, se coronó campeón mundial en 1972 tras vencer a Boris Spassky en el conocido match del siglo, mientras se vivía la tensión por la Guerra Fría. Podemos decir que ha sido el personaje del ajedrez más conocido. Él popularizó al ajedrez, mostrando un estilo de vida auténtico y apasionante por el juego. Decía que lo que más le gustaba era derrotar a sus rivales y ver cómo su ego era destruido. Después de ser campeón mundial, la FIDE lo buscó en 1975 para que defendiera su título contra Karpov. Sin embargo, renunció a ello y desapareció de la escena, reapareciendo después en Islandia,
en el año 1992 para una revancha del match del siglo contra Spassky, aunque Estados Unidos ya no lo apoyaba y además le advirtieron que si lo hacía podía caer preso, a lo cual, obviamente, no hizo caso. Después, rueda por Hong Kong, Islandia, Suiza, Filipinas y Hungría. Crea un nuevo tipo de ajedrez, el Fischer Random, hoy conocido como ajedrez 960 o freestyle chess, en el que se sortea la posición inicial de las piezas. Debido a múltiples problemas de seguridad y asuntos políticos, termina en Islandia, donde trabajó como locutor de radio sobre temas de política internacional, aunque sus comentarios nunca lograron tener fans. Muere en el 2008 en un hospital de Reykjavik por insuficiencia renal. Fischer en el ajedrez hizo historia, y para muchos es el mejor de todos. Viva por siempre, Bobby Fischer. Número 2. El Mozart del ajedrez. El noruego. Magnus Carlsen, nacido en 1990, es famoso por su estilo versátil, y también porque a los 13 años de edad hizo empate a Kasparov en torneo oficial en el 2004. Carlsen se convirtió en gran maestro también en ese año, siendo uno de los más jóvenes de la historia. Se sabe que él posee una habilidad de memoria bastante superior al promedio. De niño, jugaba a memorizar mapas con ciudades, códigos postales, ubicaciones geográficas, fronteras, etc., por lo que aprendió cientos de datos sobre ubicaciones principalmente del continente europeo. Se convirtió en campeón mundial en el año 2013. Tuvo gran presencia, manteniéndose como número. Defendió su título contra Sergei Karjakin, Fabiano Caruana e Ian Nepomniachtchi, siempre imponiéndose a cada uno, y además logró romper la barrera de los 2800 de Elo. Sin embargo, en el año 2023 renuncia al título mundial. Por desacuerdos con la FIDE, se fue al mundo del póker, luego regresó al ajedrez después de pasado un año. En pleno 2025 sigue demostrando ser el mejor del mundo, a pesar de no tener el título, aunque esto último por decisión propia. Junto con su padre, son dueños de diversas empresas de ajedrez reconocidas al nivel internacional. Ha sido un campeón que lo ha ganado todo. Magnus Carlsen, en pleno 2025, tiene 34 años de edad y está cerca de convertirse en padre. Aún nos queda tiempo de ver lo mejor de él. Número 1. El ogro de Bakú. Garry Kimovich Kasparov nació el 13 de abril de 1963 en Bakú, la capital de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Provenía de una familia con raíces diversas. Su padre era judío y su madre, armenia. Tras la muerte de su padre, adoptó el apellido Kasparov, una versión rusificada del apellido armenio de su madre, Kasparian. Desde muy pequeño, mostró un talento fuera de lo común para el ajedrez. A los 10 años, ingresó en la Escuela de Ajedrez de Mikhail Botvinnik, uno de los centros de formación más prestigiosos de la Unión Soviética, donde comenzó a forjarse su leyenda. A los 13 años ya había ganado el campeonato juvenil de la URSS. Su ascenso en el mundo del ajedrez fue meteórico. En 1980, con tan solo 17 años, se convirtió en gran maestro. En 1984, desafiaba al campeón del mundo, Anatoly Karpov, en un duelo que pasaría a la historia por su duración e intensidad. Después de 48 agotadoras partidas, el encuentro fue suspendido sin vencedor, algo sin precedentes. Pero en 1985, en una nueva serie de partidas, Kasparov logró vencer a Karpov y se convirtió, a los 22 años, en el campeón mundial más joven de la historia hasta ese momento. Durante los siguientes 15 años, Kasparov dominó el mundo del ajedrez como pocos lo han hecho. Defendió su título mundial en varias ocasiones, muchas de ellas frente al mismo Karpov, en una de las rivalidades más intensas del deporte. En 1993, protagonizó una ruptura histórica al separarse de la FIDE
el organismo rector del ajedrez, para fundar Professional Chess Association. Esta decisión generó una división en el ajedrez mundial, pero Kasparov siguió siendo el jugador más fuerte del mundo. En el año 2000, perdió su título mundial frente a Vladimir Kramnik, aunque conservó durante años la posición número 1 en el ranking mundial. Kasparov también es recordado por sus famosos enfrentamientos contra computadoras. En 1996 venció a la supercomputadora Deep Blue, pero en 1997, en un acontecimiento que dio la vuelta al mundo, fue derrotado por la versión mejorada de esa misma máquina. Este evento marcó un antes y un después en la relación entre la inteligencia artificial y el pensamiento humano, y generó un profundo debate sobre el futuro del ajedrez y de la tecnología. En 2005, mientras aún ocupaba el primer lugar en el ranking mundial, Kasparov sorprendió al mundo al anunciar su retiro del ajedrez profesional. A partir de ese momento, se volcó en la política y el activismo. Se convirtió en un firme opositor del régimen de Vladimir Putin y fundó varios movimientos democráticos en Rusia, como el Frente Cívico Unido y la Otra Rusia. Su lucha por los derechos civiles y la democracia le ha costado arrestos, persecución y el exilio, pero ha mantenido su compromiso con la libertad y la justicia. Además de su carrera como ajedrecista y activista, Kasparov ha desarrollado una prolífica carrera como escritor y conferencista. Ha publicado numerosos libros, entre ellos la famosa serie Mis geniales predecesores, donde analiza la historia del ajedrez y sus campeones, así como obras de pensamiento estratégico y análisis político, como Cómo la vida imita al ajedrez y Winter is Coming, donde advierte sobre el peligro del autoritarismo y la pasividad de Occidente frente a regímenes como el de Rusia. Hoy en día, Garry Kasparov reside principalmente en Nueva York y sigue siendo una figura influyente a nivel global. Es miembro de la Human Rights Foundation y participa activamente en debates sobre tecnología, inteligencia artificial, democracia y geopolítica. A pesar de haber dejado el tablero de manera profesional, su legado sigue vivo tanto en el mundo del ajedrez como en el pensamiento contemporáneo. Les recordamos que esta lista es una opinión personal. Ustedes pueden hacer su propia y dejarla en los comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Video producido en colaboración de Club Peón Pasado y Mesa 237.